Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Pueden escuchar ese rugido que atraviesa el Mediterráneo? No es un sonido cualquiera, es el estruendo de un éxito absoluto que ha sacudido los cimientos de la televisión italiana y, me atrevería a decir, de toda la industria del entretenimiento en Europa. Si pensaban que la fiebre por Can Yaman había tocado techo, prepárense, porque lo que sucedió la noche del 1 de diciembre de 2025 en Italia no tiene precedentes recientes. Estamos hablando de un fenómeno que ha paralizado a un país entero frente a la pantalla. Agárrense fuerte a sus asientos porque hoy vamos a desgranar cada segundo, cada cifra y cada latido de este estreno histórico que ha coronado, una vez más, al actor turco como el rey indiscutible del prime time. Hablemos claro y con los números sobre la mesa, porque las cifras no mienten y lo que logró el primer episodio de Sandokan, en la Rai 1 es simplemente monstruoso. Imaginen la escena. Lunes por la noche, horario de máxima audiencia, una competencia feroz, y de repente, el tigre de Malasia aparece en pantalla. El resultado fue una avalancha de espectadores. Estamos hablando de un promedio de 5.755.000 personas pegadas al televisor sin pestañear. Pero esperen, porque el dato del SARE es lo que realmente nos hace dimensionar la locura. Un 33,9% de cuota de pantalla. Para que se hagan una idea de la magnitud, esto significa que, literalmente, de cada 3 televisores encendidos en toda Italia, uno estaba sintonizando la aventura de Can Yaman. Es una cifra que aplasta a cualquier competencia, dejando al resto de la programación peleando por las migajas. Y si eso no les parece suficiente, mis fuentes en Roma me confirman que hubo un pico de audiencia, un minuto de oro, donde la tensión narrativa era tal que el contador subió hasta los 6.200.000 espectadores simultáneos. Una locura total. Ahora bien, no podemos hablar de este Sandokan, versión 2025, sin mencionar al elefante en la habitación. La legendaria serie de 1976. Para los italianos, el Sandokan original es casi una religión, y Kabir Bedi es un santo intocable. Por eso, el riesgo que corría Can Yaman era inmenso, las comparaciones eran inevitables y a menudo crueles. Sin embargo, la crítica ha hablado y el veredicto es fascinante. Se dice que esta nueva versión ha dejado un poco de lado esa tensión épica y lírica que tenía la obra de los 70, adoptando un aire que algunos críticos han calificado como más cercano a una telenovela de alto presupuesto, pero ojo, esto no es necesariamente malo. Al contrario, se describe como una producción técnicamente impecable, un deleite visual que respira modernidad y realismo. Lo que estamos viendo en pantalla es una reinterpretación completa de los códigos estéticos. Olvídense de los decorados de cartón piedra. Aquí hay una etnicidad exótica vibrante, donde el pueblo de Sandokan no son solo héroes de una epopeya, sino una banda de piratas y forajidos con suciedad bajo las uñas y ambición en la mirada. Y en el centro de todo, Can Yaman. Las reseñas son unánimes, es un protagonista formidable. Ha logrado darle una dimensión física y carismática al personaje que traspasa la pantalla. Pero no está solo. La elección de Alana Bloor como Lady Mariana ha sido un punto de debate exquisito. No tiene esa dulzura casi divina y rafaelesca de Querelle André, la Mariana original, pero tampoco la necesita. Bloor aporta una belleza brillante, casi hiperboreal, con un aire británico que la hace históricamente mucho más creíble. Aquí es donde la trama se pone jugosa, y donde los guionistas han decidido jugar sus cartas más arriesgadas. Hablemos del villano, o mejor dicho, del antagonista, un joven Lord James Brooke. Esta decisión es brillante porque transforma la dinámica de la serie. Ya no es solo un enemigo político o cultural, ahora es un rival romántico. Brooke también tiene sentimientos, también es joven, y eso añade una capa de celos y pasión que complica todo. Claro, los puristas dirán que esta elección ha diluido el impacto lírico de la famosa escena del tigre, restándole un poco de misticismo al momento, pero a cambio nos regala una narrativa más humana. Este Sandokan empieza siendo menos héroe de leyenda y más pirata de carne y hueso, lo que permite que su evolución sea más lenta, más trabajada. Y hablemos del romance, porque aquí es donde la serie de 2025 gana en verosimilitud. Seamos honestos, la serie original era hija de su tiempo.
Una joven noble inglesa se disfraza con ropa india en una fiesta, y ¡pum!, se enamora instantáneamente de un desconocido. Muy romántico, sí, pero poco creíble hoy en día. Esta nueva versión apuesta por el fuego lento. Mariana comienza como una rehén política, una pieza en el tablero de ajedrez, y es a través de la convivencia y el conflicto como nacerá el amor. Esto es fundamental, porque prepara el terreno para una transformación espiritual de ambos personajes. Estamos viendo el nacimiento de una nueva Anita, haciendo un paralelismo con la esposa de Garibaldi, una mujer que dejará de ser la perla del Labuan, pasiva para convertirse en una compañera de lucha, una heroína por derecho propio. Es fascinante ver cómo los guionistas han planteado este viaje de doble vía. Él, transformándose de bandido, sanguinario a libertador y amante. Ella, de aristócrata privilegiada a icono popular. Este tipo de narrativa mantiene la tensión dramática viva por mucho más tiempo. No nos dan el final feliz en el primer capítulo, nos hacen desearlo, nos hacen sufrir por él. Eso es lo que le da ritmo y color a la historia. Aunque algunos dicen que el inicio ha sido un poco tranquilo, casi demasiado calmado para una serie de acción, la promesa está ahí. Es un comienzo disfrutable que sienta las bases para lo que esperamos sean episodios cargados de adrenalina y pasión desbordante. El mito sigue vivo, amigos míos, y la canción de Sandokan vuelve a sonar con fuerza, pero con un ritmo nuevo, adaptado a nuestros tiempos. Italia ya se ha rendido a sus pies, y esto es solo el comienzo de una aventura que promete marcar época. ¿Estaremos ante la serie de la década? Los números dicen que sí, y la calidad de la producción lo respalda. Pero esto no se detiene en la frialdad de las estadísticas. Si echamos un vistazo a las redes sociales, el termómetro real de la calle, la fiebre fue aún mayor. El hashtag oficial de la serie se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos, con fans de España, Turquía y toda Latinoamérica comentando en tiempo real junto a los espectadores italianos. Es la prueba definitiva de que el fenómeno Llaman ha trascendido fronteras y se ha convertido en un evento global. Muchos usuarios destacaban la impresionante preparación física del actor. Se nota que esos largos meses de entrenamiento intensivo, de perder masa muscular para ganar agilidad felina y destreza con la espada, han dado sus frutos. Khan no solo interpreta al tigre, se mueve como uno, respira como uno, y eso la cámara lo adora. Por otro lado, esa atmósfera de telenovela de lujo, que mencionaban algunos críticos con cierto escepticismo podría ser, paradójicamente, su mayor fortaleza para el mercado internacional. Al alejarse de la rigidez histórica y abrazar el drama emocional, la serie se vuelve más accesible, más adictiva para el público general. No nos engañemos, no solo queremos ver batallas navales y estrategias de guerra, queremos ver la batalla interna de los personajes. Queremos ver cómo ese joven Lord Brooke, consumido por los celos y la ambición, intenta destruir a nuestro héroe no solo con cañones, sino con intrigas sentimentales. La mesa está servida y el banquete apenas comienza. ¿Logrará este nuevo Sandokan superar definitivamente la nostalgia y grabar su propio nombre con letras de oro en la historia de la televisión? Por lo que vimos anoche, tiene todas las armas y el carisma para hacerlo. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció la química entre los protagonistas y si creen que esta versión superará el paso del tiempo. Los estaré leyendo.